Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puedo hacer. Quiero invitarle a que... Punto número 1, para que la luz de Cristo brille, no hay que encandilarse. Gracias. Con presentaciones superficiales del Evangelio. Sí, para que Cristo brille no hay que encandilarse con presentaciones superficiales del Evangelio. A veces creemos que caminamos en la verdad de Dios, pero nuestras acciones reflejan algo diferente. Entonces ahí nos estamos encandilando, ¿sí? Con presentaciones superficiales del Evangelio en nuestra vida. Hablamos de lo que Dios puede hacer, pero no dejas que Dios haga eso en tu vida. Y son presentaciones, brillamos con presentaciones superficiales. Encandilamos con ese tipo de presentaciones en nuestra vida. Ayer platicaba con una persona y más bien me estaba pidiendo, no sé, confesarse, ¿verdad? Y al estar platicando, él me decía que compartía el Evangelio, pero así, encandiladamente, porque dice que él en su momento era muy alburero y que de repente hablaba del Evangelio, pero así con la broma y con el chiste, y que ahí todo el mundo se reía donde estaba, y yo pues lo exhorté, o sea, le dije, por eso dice Santa Biblia, o sea, uno no debe de jugar con eso, ni hacer un chiste. Yo repruebo que una persona esté compartiendo y se la pasa haciendo chistes de eso, del Evangelio mismo, ¿no? Y le dije, no, pues estás así, encandilando nada más, con una falsa luz. Y la persona, dice que una persona le dijo, dice, híjole, me siento muy mal, dice, que la persona que lo atiende es un centro de rehabilitación y la persona que lo atiende, hay mucha gente ahí al mismo tiempo que están tomando sus terapias, y que la persona, estaban con la broma y diciendo así entre la Biblia y albures y toda la cosa. Entonces dijo, ¿cómo? Usted me está diciendo esto, pero está haciendo esto. Y qué horrible, ¿no? Dice que sintió tanta vergüenza. Le dije, ¿sabe qué debe de hacer? Pídale perdón. Pídale perdón, porque para empezar usted deshonró a Dios. Y su vida no es congruente para nada de lo que habla con lo que está diciéndoles a ellos que se conviertan y que crean en Cristo y que hagan todo eso. ¿Y por qué no te lo aplicas? ¿Verdad? La persona se sentía mal. Entonces le dije, no, pues está muy mal lo que hace. Y así es, ¿verdad? Para que la luz de Cristo brille no hay que encandilarse y hacerse parecer algo que no es, con presentaciones superficiales del Evangelio. O vivimos en la luz o vivimos en la oscuridad. Obedecemos a Dios o desobedecemos. O sea, no hay de otra, no hay un término medio. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces estás haciendo la voluntad del diablo. Así de sencillo, porque son tinieblas o es la luz. ¿Sí? Todo sacerdote del Nuevo Testamento debe iluminar con la plenitud de la verdad de Dios. Todo sacerdote del Nuevo Testamento debe iluminar con la plenitud de la verdad de Dios.
porque debemos de predicar que no hemos sido trasladados de las tinieblas. Fíjese bien, debemos predicar que no hemos sido trasladados de las tinieblas a una especie de semitinieblas. No, ¿verdad? Fuimos trasladados completamente de las tinieblas, no a un lugar de semitinieblas o de media luz tampoco, sino de la oscuridad tenebrosa a la luz plena. Fuimos trasladados. Entonces no podemos estar en un punto medio. O somos de la luz o somos de la oscuridad. Si tus acciones hablan, ¿dónde estás ahorita? ¿En la luz o en la oscuridad? Hemos sido sacados de la esclavitud a la libertad plena. No vuelvas a ser esclavos del pecado, del dominio de Satanás. ¿Somos o de la devoción de Cristo? ¿Dónde estás ahorita ubicado? ¿Verdad? Nos sacó del poder de la noche espiritual, y esto significa que nos sacó de los deseos pervertidos, nos sacó de una voluntad egocéntrica, de que no, quiero que se haga como yo quiero, y si no lo hace como yo quiero, entonces las personas están mal. Es una voluntad egocéntrica. ¿Sí? Nos sacó para que muramos a la carne, para que muramos a ese yo, al que yo quiero que sea así, yo quiero que te comportes así, yo quiero que hagas así. Nos sacó para que muramos a la carne y quitar toda voluntad egoísta que hay en nuestra vida. Entonces, ahí es donde el poder de la vieja naturaleza ha sido muerta. Cuando el Señor nos traslada, es ahí donde el poder de la naturaleza ha sido muerta. Ay, pero es que mi esposo ni cristiano es, y eso no te da derecho a que tú le digas todo lo que le dices. Entonces, ¿dónde está la luz en tu vida? ¿Dónde está el testimonio? Como decía Pablo, ¿no? Que por el testimonio de ellos se han ganado sus esposos. Pero si tú te pones a la par, porque no es cristiano, no te da derecho a que tú le digas esto, esto y esto y esto. A ti te toca dar testimonio de la luz, a ti te toca perdonarlo, a ti te toca amarlo, porque Dios está tratando también contigo. Solamente con Él, no, está tratando contigo. Así es. Entonces, esto es para entender que la naturaleza de Dios ha sido implantada en cada creyente. Cuando fuimos trasladados, la naturaleza de Dios ha sido implantada en nosotros. ¿Por qué respondes como respondes ante las situaciones que se presentan? No vas a mostrar todo el amor del mundo si alguien te está robando, obviamente no, pero con dominio propio puedes arreglar cosas, ¿no? No te tienes que comportar como los hijos del mundo, de las tinieblas, sino como los hijos de luz. Entonces, esto se trata de introducirnos a una nueva situación con el reino de Dios. Y este candelero, vamos a entender un principio de Dios muy hermoso, que cada vez que yo estudio yo me asombro de lo que Dios realmente tenía escondido en en estas muebles, en estos objetos dentro del tabernáculo. Y van a ver que no solamente era dar la luz, vamos a ver qué cosas tan maravillosas el Señor preparó. Entonces, esto se trata de introducirnos en una situación nueva en el reino de Dios, que podamos entender nosotros el amor de Dios Padre, ¿sí?, que está sobre su Hijo Jesús y que reposa sobre los que son uno con Él, o sea, sobre nosotros. Ese es el amor que reposa en nuestras vidas, el mismo amor que reposó en Jesucristo. Por eso la luz de Cristo no puede ser ocultada. Dice que cuando se tiene una luz no se pone debajo, ¿verdad?,
de la mesa, de la cama, sino que se pone arriba para que alumbre. Es como el faro, ¿verdad?, que está en medio de alta mar. Ustedes han estado en el mar y han visto la noche ahí, ¿verdad? Y cuando ustedes están del ladito acá donde está la luz, allí donde está la arenita y mira hacia lo profundo del mar, usted puede ver una tremenda oscuridad. Pero cuando está el faro ahí, que ve que da vueltas y vueltas, así debemos de alumbrar. Que en medio de toda tiniebla, de toda la neblina que se pudiera ver, esa luz esté allí. Que se pueda ver, que usted no se contamina con tanta oscuridad, ¿verdad? Sino todo lo contrario, que esa luz, aunque sea pequeña, pueda alumbrar y pueda notarse. Punto número 2. Entonces, es por eso que el candelero es figura de la iglesia. Y ahí vamos entrando la importancia que tiene este candelero, que no solamente habla de Jesús como la luz nuestra, la que nos ilumina, sino que es figura de la iglesia, ese candelero. El candelero era uno de los objetos, ¿sí?, más elaborados del santuario, como ya lo vimos. Esta pieza era una artesanía ricamente trabajada. El artista que lo elaboró, la Escritura dice que fue lleno del Espíritu Santo, del espíritu de sabiduría y de entendimiento. Dice la Biblia que esas personas que se escogieron fueron llenos de Dios para poder hacer esta obra tan hermosa. Entonces, para poder nosotros hacer una obra bella en la casa de Dios, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios. Lo necesitamos todos los días en nuestro caminar con Él, ¿sí? Esta pieza, ¿sí?, ya era rica en tanto detalle. Los hombres que Dios llamó tenían una dotación especial para poder ser los mejores artistas, como dice la Escritura, que fueron llenos, ¿sí?, del Espíritu Santo, llenos en sabiduría para poder ejercer ese trabajo. Y nosotros, como partícipes de la iglesia, necesitamos ser llenos también para hacer la obra del Señor y que podamos nosotros hacer una obra hermosa, bien labrada, bien ejecutada. Si nosotros tenemos un compromiso con algún ministerio, necesitamos hacer lo mejor que de nosotros se pueda hacer. Si nosotros tenemos un compromiso y tenemos que llegar a una hora, nosotros tenemos que hacer lo mejor que se pueda, llegar lo más puntual que se pueda. Es un compromiso con Dios, ¿no? Somos parte de esa iglesia. Ay, que acabo ni me dicen nada. ¿Qué tiene? ¿Verdad? Los felicito a los varones que estuvieron ayer aquí anoche, que con todo y una lluvia tremenda que se presentó en las calles destrozadas, y aquí estuvieron muchos. De verdad, qué bendición. Algunos no vinieron, yo sé que había graduaciones y todo ese asunto, y bueno, ¿verdad? Algunos tuvieron que tener sus graduaciones con sus hijos, pero los que sí pudieron, qué bendición, ¿verdad? Mujeres, no nos vamos a dejar, ¿verdad? Vamos a seguir aumentando. No, qué padre que ellos puedan tener este reto y que sigan invitando a las personas y no soltarlas porque, y así como que les da la flojera y el ver, dice mi esposo, no, empezamos con 3, yo dije, porque estuvimos orando en la mañana, creíamos, otra vez ya se soltó la lluvia, Señor, por favor, y estábamos orando que cesara, que tuvieran su junta, su reunión, y ya que lloviera toda la noche, ¿no? Y así estuvimos orando, pues el Señor nos oyó, porque dice mi esposo que en cuanto se empezó, de repente otra vez bien duro, por acá, porque por allá no llovió así, pero digo, qué bendición, que nada nos detenga, ¿sí? El compromiso es con nuestro Dios.
y que sea de verdad un anhelo de que yo quiero ser bendecida, yo quiero ser tocada, yo quiero que las cosas cambien en mi vida, en mi casa, en mi familia, y que yo pueda ser esa luz como ese faro, que puedan toda mi familia, todas mis terceras generaciones, puedan verla en mi vida, ¿no? Entonces nosotros como creyentes es algo que debemos estar orando, debemos de pedir de que el Señor nos capacite para hacer la obra tan minuciosa de Dios en la tierra y que podamos ser llenos de su Espíritu Santo todo el tiempo, porque cuando dice la Biblia, sean llenos del Espíritu Santo, no quiere decir que se llena una vez y ya cesó, no. Dice llénense, o sea, en el original quiere decir llénense, estén llenándose continuamente, necesitamos la llenura de Dios. Y vamos a Éxodo 31, del 1 al 6, por favor, y vamos a ver cómo Dios dotó a estos hombres tan especiales que llamó para servir en la casa de Dios. Y vamos viendo también, como dijimos al principio, cómo este candelero representa a la iglesia. Y vamos a seguir enseñando por qué. Dice Éxodo 31, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Cuando el Señor nos llamó aquí, no te llamó así, a todos los que quieran venir, no, te llamó por nombre, y tú sabías específicamente que Dios te tiene aquí porque Él te hizo un llamado en tu corazón, así como lo hizo con Bezalel. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Bien claro que está ahí, y esas palabras son para todo aquel que quiere servir en la obra del Señor. Nosotros necesitamos esa luz que en verdad resplandezca en nuestra vida, ¿sí? Que esa sabiduría de Dios que encontramos cuando nosotros lo vimos allí en la mesa de los panes, cuando comemos el pan y tenemos una comunión con Dios. Esa mesa de los panes nos hablaba de comunión, ¿no? Cuando hablamos de mesa, estamos hablando de eso exactamente. Como dice el Salmo 23, tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Allí está la provisión de Dios, allí está la oración, allí está la intimidad de Dios delante de aquellos que están angustiando tu vida, de aquellos enemigos que vienen. Ahí está la oración, ahí está la mesa de la comunión, y es lo mismo que representa la mesa de los panes, la comunión con Dios. ¿Se acuerdan el incienso que tenía arriba del pan? Quiere decir que nosotros comíamos el pan, la palabra de Dios, junto con nuestra oración, para que haya una revelación. Pues aquí también en el servicio a Dios, como parte de la iglesia, en este candelabro o candelero, somos como parte de ese candelero, como parte de la iglesia de Dios. Entonces necesitamos el entendimiento y la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios reprendió a las 7 iglesias? Cada una tenía algo diferente, y solamente una no fue reprendida, pero todas las demás fueron reprendidas. Las iglesias de Apocalipsis, ¿lo recuerdan? Somos parte de la iglesia, y Dios a cada quien nos reprende donde están nuestras fallas, para que nos unifiquemos, ¿sí?, a la caña que es el centro y que representa la vida de Jesucristo. Entonces, todos los simbolismos que representa cada pieza es la gracia de Dios desplegada por Cristo. Todos los objetos que vemos dentro del tabernáculo. La iglesia es la hechura
de sus manos, dice la Biblia. Hechura de sus manos, es la manifestación de su sabiduría. Efesios 2:7, por favor. Entonces, si la iglesia es la hechura de sus manos y es la manifestación de su sabiduría, nos dice Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor mismo utiliza esta figura, ¿sí?, del candelero para referirse a las iglesias locales, a las iglesias de otras ciudades, a las iglesias de todo el mundo. Dice Apocalipsis 1:20, por favor. Apocalipsis 1:20, y dice así, ¿ya lo tienen? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando hablamos del número 7, hablamos de una iglesia perfecta, ¿verdad? Y esto es lo que representa. Entonces podemos ver que el candelero, póngale ahí, como figura de la iglesia. El candelero como figura de la iglesia. Bueno, entonces vemos pues que el candelero estaba formado por una columna central. Allí en estas imágenes que nos acaban de pasar, estaba formado por una columna central. Allí está. Y de ella procedían 3 brazos a cada lado. ¿Qué dijimos que representa el número 6? Al hombre, ¿verdad? Entonces, son 7 brazos contando la columna central. ¿Y el número 7 qué representa? La perfección de Jesús en esta obra, ¿sí? Entonces, vemos que tiene 3 brazos a cada lado y esto presenta a Cristo como la fuente de la cual la iglesia procede. Ese eje central es la fuente donde la iglesia procede. Vemos en esos brazos extendidos. Y en quien ella está arraigada y unida al Señor. Como dice también en otro verso, ¿sí?, nosotros somos los pámpanos que se injertaron y de él, si nosotros no estamos injertados, no podemos hacer nada. No somos nada sin el vástago principal, ¿verdad? Entonces, esto presenta a Cristo como la fuente de la cual procede, la iglesia procede y quien ella está arraigada y unida al Señor. Esos 6 brazos a cada lado es una figura del hombre. Entonces, contando el centro, hablamos de la perfección de Cristo. En otros versos también encontramos que Cristo es la piedra angular, ¿sí? Todo procede de Él. Él es el soporte, Él es el fundamento, Él es la vida, es la fortaleza de la iglesia, es su firmeza y es su gloria. Si vemos otro diagrama del candelabro, si nada, uno completo, si me puedes poner uno completo con su base. Mire, ahí vemos la base y la base es Jesucristo, ¿sí? Y toda la primera columna que va hasta el centro, vemos la columna vertebral de la iglesia que está en Jesús. Y de ahí parte todas las partes de la iglesia y de las iglesias del mundo. Nada es fuera de Él, toda dependencia está en Él. Todo está pegado. Recuerden que dijimos que era de una
sola pieza. Eso no se añadió, era parte de Él. Y vamos a ver más adelante cómo es parte de Él, algo muy hermoso. La iglesia entonces está porque estamos unidos a Cristo. Por eso es que está la iglesia del Señor, porque estamos unidos a Él. Todo está ligado a Él, su vida, su espíritu, su gloria. Fíjense bien cada palabra, su belleza, porque era una obra hermosa, maravillosa, indescriptible, era algo trabajado minuciosamente. Imagínense ustedes el trabajo de esa pieza tan hermosa. Entonces, todo está ligado a Él, ¿sí? Su vida, su espíritu, su gloria, su belleza, todo está ligado a su centro, a su fuente, que es la columna vertebral y que es Jesucristo. Efesios 4:16. Efesios 4:16. Y dice así: de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está muy claro, ¿verdad? De Él depende todo, pero aquí dice algo bien claro: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. No todos crecen igual, no todos maduran igual, según la actividad propia de cada miembro. Hay integridad, ¿sí? Hay oración, hay lectura de la palabra, todo eso transforma una vida, ¿sí? Cuando a un niño no se le enseña y lo dejas ahí, cuando se toma la sopa, hace su tiradero, pero cuando hay una maestra y una mamá que se sienta con él y le dice: mira, mi amor, la cuchara se toma de esta manera, y acompaña al niño y le mueve su mano para que entre a su boca, y de qué manera, si se llega a tirar, a derramar algo, cómo se limpia. O sea, debe de haber un instructor. Entonces, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros queremos ser esas piezas que brillen, necesitamos estar en unidad. Si se fijan, las piezas del candelabro no están separadas, ni hay uno para acá más largo que otra, no. Se ayudan mutuamente, y dentro de la iglesia debe de haber una unidad entre nosotros. Entonces vemos que la iglesia nace de un propósito eterno de Dios. Primero, aquí destacamos 3 cosas que ya las habíamos visto. ¿Sí? El candelero era de una sola pieza, era labrado a martillo y era de oro. Y vamos a definir cada una de esas cosas, ¿sí? Siendo de una sola pieza es porque Dios lo considera siempre ligada a Cristo. Siendo de una sola pieza es porque Dios lo considera siempre ligada a Cristo. La iglesia no puede estar separada de Él. Entonces, el eje central, ¿sí? El eje central, qué buena imagen, representa a Cristo y sus 6 brazos a sus iglesias o a sus hijos, ¿sí? El eje central representa a Cristo y sus 6 brazos a sus hijos. Entonces, esta unión es formada por medio del Espíritu Santo, que es por lo tanto indisoluble. El cuerpo unido a la cabeza muestra unidad. El cuerpo unido a la cabeza muestra unidad. Y los 7 brazos o los 6 brazos, ¿sí? Junto con el centro, bueno, que representa a Cristo, muestran la plenitud de la luz.
Entonces, este es otro aspecto en que nosotros podemos apreciar la gran doctrina bíblica. De la unión del creyente con Cristo. ¿Estás unido a Cristo? ¿Estás caminando en la voluntad de Cristo y de su palabra? Entonces, esta doctrina aparece en todo el Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos, ustedes pueden leer cada capítulo de lo que yo les voy a decir. Yo solamente saqué un verso, pero ustedes pueden leer todo el capítulo. Romanos 6:22. Estamos viendo esta doctrina que aparece en todo el Nuevo Testamento. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí, ¿me puedes poner una imagen? Ahí otra que esté un poquito más visible, allí, vamos a ver. Miren, hay un centro, bueno, aquí vienen varias bolitas, pero la Biblia habla de sus manzanas, que está hablando del fruto. Las flores estaban arriba donde están ahí ese está un poquito mejor. ¿Sí alcanzan a ver esas bolitas del centro? Y en cada brazo, al final de cada brazo vemos esa manzana, ahí se le llaman manzanas. Estas que están abajo son las copas. Sí, bueno, ahí viene ya señalado como los frutos, las copas, ¿sí? Sus manzanas, que son esos, y sus flores. Y cada una tiene representación de la vida de la iglesia en Cristo, ¿sí? Tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna, como nos está diciendo Romanos. Vemos Efesios 2, 20 al 22. Dice ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si Él es la piedra angular en nuestra vida, nosotros vamos a ir creciendo buscando una consagración, una santificación en nuestra vida. Eso es lo que se pretende después de que somos trasladados de las tinieblas a una luz admirable, ¿sí? Somos llevados en un proceso de santificación, de consagración. Hablamos de eso en temas pasados, que son dos palabras diferentes. Consagración es una cosa y santificación es otra, ¿sí? Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Nosotros, si permanecemos, ¿sí?, en esa luz que nos está iluminando por medio del Espíritu Santo, entonces vamos a poder llevar buen fruto. Juan 15:27. Juan 15:27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ustedes pueden leer todo el capítulo y van a ver de todo esto a qué se refiere, ¿sí? No podemos dar fruto si estamos separados de la luz, si estamos separados del Espíritu Santo que nos ilumina nuestro caminar diario. Entonces, vemos que Dios considera a la iglesia por siempre ligada a Cristo. Y más todavía, Él ha cumplido la promesa de enviar otro consolador, y con ello nació el día del Pentecostés. Por eso también este objeto representa, ¿sí?,
la vida del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que fue lo que pasó ese día de Pentecostés. Y lo más maravilloso, que si usted no lo había pensado, o que a veces creemos que somos lo suficientemente justos, que se nos olvida, ¿sí? Muchas veces la obra que Dios hizo con cada uno de nosotros. Y Él es maravilloso. La maravilla es que el Señor nos hace partícipes de su obra gloriosa en los hechos redentores. Él nos hace partícipes de esa obra hermosa. Hablamos del oro, hablamos de su gloria, hablamos del oro, hablamos de su divinidad, y Él nos hace partícipes. Por eso esos brazos que representan a la iglesia, y nos hace partícipes de la obra maravillosa que Dios tuvo para con nosotros. ¿No se da cuenta que es algo hermoso? Y que muchas veces nosotros, por no tener la luz, ¿sí?, dejamos de lado y dejamos de participar de las cosas que Dios ha preparado de antemano para su iglesia. El Señor vivió sobre la tierra una vida gloriosa, y el Señor quiere que tú vivas en la tierra una vida gloriosa. Una vida en el Espíritu, una vida que va más allá de lo que realmente tú vives naturalmente. O sea, Él nos quiere hacer partícipes de esa vida gloriosa. Su cuerpo humano fue un cuerpo glorioso, y Él nos quiere hacer partícipes como la iglesia. Su muerte fue una muerte victoriosa. ¿Cuántos cristianos viven en derrota? ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Como que a veces no somos conscientes de la victoria de nuestro Dios, y que Él nos ha prometido que siempre estará con nosotros, que nunca nos dejará, y que Él es más que vencedor. Estamos del lado del campeón, estamos del lado del que ya venció la misma muerte. O sea, Él nos hace partícipes de eso, de esa vida gloriosa que Dios prometió. Nosotros tenemos que tener una fe inquebrantable. Las cosas que nos pasan es porque el Señor quiere crecer en nosotros esa fe. Las cosas que suceden alrededor es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, es que esta situación con mis hijos, esta situación con mi esposo, esta situación con mi familia. El Señor quiere que tú seas partícipe de sus victorias, que tú seas partícipes. Ahí están las promesas del Señor para que tú las tomes como un ancla en tu vida, y tú esperes en ella un día, 2 días, 40 días, 40 años. ¿Cuántos años pasaron muchos de ellos esperando? Y dice, y no vieron lo prometido, pero creyeron hasta el final. Y allí está la galería de todos esos hombres de la fe que creyeron sin verlo. Y quiere Dios que nosotros seamos partícipes. Señor, no entiendo esta situación, no comprendo esto, pero yo creo lo que sí dice tu palabra, y en esa palabra yo me apoyo, porque mis ojos naturales y carnales, con mi naturaleza carnal, mira otra cosa, oye otra cosa, pero yo te quiero ver a ti, y yo quiero afianzarme en esa palabra. Esa es la luz de Dios en nuestra vida. Entonces su muerte fue una muerte victoriosa, y su resurrección fue llena de fruto. Aquí estamos, el fruto del Señor. Su resurrección fue llena de fruto. Valió la pena morir, valió la pena el azote, valió la pena el desprecio, valió la pena, porque hay mucho fruto. Era su iglesia, eran sus hijos, somos nosotros. Dile al que está a tu lado, eres tú. Seamos conscientes de las cosas en las que Dios nos quiere hacer partícipes, ¿sí? También vemos que el candelero era una sola pieza, y en todo esto tenemos un lugar que Dios nos asigna. Efesios 2, del 4 al 6. En todo esto tenemos un lugar que Dios nos asigna, ¿sí? Porque el candelero era de una sola pieza. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, ninguno de nosotros merecíamos estar aquí. Ninguno. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué glorioso, ¿no? Nos hizo sentar y participar de sus glorias. Cristo como el eje central y los 6 brazos que procedían de Él como fuente de toda luz. Él nos hace partícipes, nos sienta junto a Él en lugares celestiales. Nosotros no tenemos luz propia, Él nos la otorga. Algunos autores piensan que la columna central era más grande o más alta que las restantes de la caña, ¿sí?, de oro. Ya que la caña de oro, ya que es el único mediador, ¿sí? Si lo vemos como el eje central, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. De Él proviene todo, de Él recibimos todo, de Él tenemos victoria, de Él tenemos su gloria, de Él participamos de esas cosas gloriosas. Entonces, Él es el mediador entre Dios y los hombres como figura de Cristo. Hay más referencias donde Jesús está sentado como el mediador. Y lo vemos en esta parte muy importante. Él es el mediador de la iglesia, de cada uno de nosotros como creyentes. Punto número 1, vamos a ver algunos puntos donde el Señor está en medio. Cuando Jesús fue crucificado entre 2 ladrones, Juan 19:18 dice, y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Allí estaba siendo el Señor el mediador entre Dios y el hombre. Los 2 tuvieron la misma oportunidad para arrepentirse. Los 2 tuvieron el mismo tiempo para hacerlo, pero solamente uno fue el que lo hizo. En ese candelero, Él es el mediador de su iglesia. Una iglesia que debe de vivir en la paz de Dios, una iglesia que debe de vivir en el perdón, una iglesia que debe de vivir amándonos unos a otros. Otro punto que encontramos donde Dios es el mediador, cuando Él estaba de niño entre los maestros de la ley. Era apenas un chamaco de 12 años, un adolescente, que a veces nosotros decimos, ay, es un adolescente, está bien inmaduro. Ni no pensemos así. Si en algún momento lo llegamos a pensar, no lo pensemos así. Dios tiene cosas hermosas como las tuvo con Él, con Jesús. Él fue el mediador ahí con los maestros de la ley. Y dice Lucas 2:46. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Era un chico que quería saber. Era un chico que estaba con preguntas y quería respuestas para él. Él sabía cosas porque él estaba designado, pero él estaba ahí, dice la Escritura, oyéndoles y preguntándoles. Y vemos otra, número 3. Él fue resucitado en medio, ¿sí? Vamos a ver Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Allí estaba cuando Él salió, resucitó y se les presentó en medio de ellos. Allí estaba siendo el mediador entre Dios y los hombres. Número 4. Vamos a ver cómo el Señor fue glorificado. Apocalipsis 1:12. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí vemos al Señor glorificado. Número 5. Cómo Dios estuvo ahí, Jesús estuvo en medio de los pecadores. Estamos viendo cómo esa caña, ¿sí?, pasaba por el centro y que es mediador, ¿verdad?, entre Dios y su iglesia. Dice Isaías 53:12. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aunque la palabra no diga en medio, sabemos que él estuvo en medio de pecadores. ¿Sí? Aquí estamos nosotros, estuvo en medio de nosotros. Número 6, él fue mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahí vemos a Jesús en ese candelero, ¿verdad? Entre Dios y los hombres y su iglesia. Vemos también a Jesús en medio de la congregación. Mateo 18:20. ¿Me regalan unos minutos? ¿Sí? Porque para la próxima semana no tendremos clase, porque tendremos bodas. ¿Sí? Entonces, obviamente no habrá clase, pero si me regalan unos minutos es la clase que les voy a dar la próxima. Bueno, no se crean, no tanto, pero ¿me regalan unos minutos? ¿Sí? Entonces, en medio de la congregación, ahí también se presentan. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. El Señor está en medio de nosotros esta mañana. Amén. Resplandeciente entre las nubes, nada más anótelo. Y en algunas partes no vemos que diga en medio, pero sabemos que así es. En Mateo 25:31, cuando Él viene entre las nubes. Número 9, en medio de la gran multitud. El 8 es resplandeciente entre las nubes, no lo leí, nada más dije Mateo 25:31. Número 9, en medio de la gran multitud. Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9 dice, ¿perdón? 9, en medio de la gran multitud. Y tampoco dice ahí en medio, pero dice ahí, ante el trono la multitud alababa al Cordero, quien permanece en el centro de la adoración celestial. Esta es la imagen de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 7:9. Número 10. Estrella resplandeciente entre las... Daniel 12:13. No lo voy a leer, ustedes lo leen en casa. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Ahí ustedes lo van a leer. El número 11. Pastor en medio de las ovejas. Juan 10, del 11 al 14. ¿Sí? Aunque ahí no dice en medio, está en medio. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
El 11 es Juan 10, del 11 al 14. ¿Sí? Es el pastor en medio de las ovejas. ¿Sí? ¿Qué pasó pues? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es la representación. Número 12. El cordero en medio del trono. Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, vimos ahí algunas representaciones donde Él está en medio, ¿sí? Representando la caña, ¿sí? Que va al centro, ¿sí? Como eje central. Es Apocalipsis 5:6, el último. Apocalipsis 5:6. Y si no alcanzan a notar, pues después les mandan la enseñanza y repítanla, ¿verdad? Entonces vemos pues que los brazos laterales estaban unidos a la central. Así Dios ve al creyente, identificado con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su glorificación. ¿Lo repito? Vemos pues que los brazos laterales estaban unidos a la central. ¿Qué dijimos que representan los brazos laterales? La iglesia. La iglesia, cada uno de nosotros, pero representa a la iglesia, a las 7 iglesias, ¿sí? Entonces, estaban unidos a la central, así Dios ve al creyente identificado con Cristo. ¿Cómo somos identificados con Él? En su muerte. Nosotros creímos que murió, ¿sí? Pero también que resucitó. Entonces estamos identificados con su resurrección, en su ascensión y en su glorificación. Entonces nosotros, unidos con Cristo, estamos como el apóstol Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces la enseñanza de esta figura es directa, ¿sí? Ya que debemos vernos como Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve? Que estamos vinculados, ¿sí? Que hay un vínculo con la cabeza de la iglesia que es Jesucristo. ¿Nuestra cabeza es Jesús? ¿La cabeza de tu vida es Jesús? Amén, ¿verdad? Entonces está prefigurado en este candelero y estamos unidos en Cristo. Era de una sola pieza. Estamos unidos con Cristo. Fuimos labrados desde antes, ¿sí? Ese fue el concepto de Dios y nosotros debemos de verlo como Él lo ve, unidos a Él. Nos enseña esta figura que toda la iglesia es hechura de sus manos, ¿sí? Que hombres y mujeres son llamados y preparados para que vivamos identificados con Él, para que vivamos en comunión con Él. Así lo ve Dios, así lo vio, sí, por eso mandó a su Hijo Jesús. Esa es la manera en que Dios ve a su iglesia, que está identificada con Cristo y está unida a Él. Isaías 29:23. Isaías 29:23. Porque verán a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Entonces, ahí vemos pues que nosotros somos la obra, ¿sí? Labrados, ¿sí? Es la obra de las manos de Dios en ese candelero.
¿Por qué menciona la Escritura que este candelero era labrado a martillo? Vamos a ver por qué. Esto nos hace ver algo muy interesante y nos sugiere el dolor y el sufrimiento de la cruz de Cristo. Anticipadamente podemos ver que esto se profetizó, se visualizó en el corazón del Padre, ¿sí?, del dolor de su Hijo y del sufrimiento que iba a pasar. ¿Sí? En otros pasajes de la Escritura podemos ver, ¿sí?, y que nos pueden ayudar a entender el por qué estos sufrimientos y por qué esta figura se aplica a la iglesia. Nosotros somos parte de él, ¿verdad? Entonces, vayamos a los inicios. ¿Sí? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, cuando después de que Dios creó todas las cosas, creó a los animales, Adán les puso nombre y dice que no se encontró una pareja para él. Y la Escritura nos menciona que Dios hizo caer en un sueño profundo para tomar de su costado, ¿a quién? A Eva, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo bien interesante. Aquí vemos y sugiere que la experiencia del segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Según la Biblia, ¿quién es el segundo Adán? Cristo, es nuestro segundo Adán, ¿sí? Y nos sugiere que de la experiencia de nuestro segundo Adán, ¿sí?, que es Cristo, esta experiencia que recibe a su esposa, la iglesia, como resultado de un sueño profundo en la muerte del Calvario. Entonces, la iglesia, por así decir, todos nosotros, fue formada del costado del Salvador. Somos la novia. Somos Eva, ¿sí? La iglesia del Señor. Entonces, de Él, de Jesucristo, de su sufrimiento, la iglesia ha nacido. Juan 19:34. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahí fue donde la iglesia estaba por nacer, ¿verdad? Él fue dormido momentáneamente, ¿sí?, para que su iglesia diera la vida, el fruto y la luz. Vamos a ver otra figura en la Escritura, Juan 12:24. Donde dice que si el grano de trigo, vemos Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros somos el fruto de ese grano que murió. Nosotros somos el fruto de esa cruz, ¿sí? Fuimos el fruto de ese costado que fue abierto. Esta figura entonces es muy interesante, cuando nos dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto, y todo esto nos sugiere los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Nosotros estamos aquí porque Él sufrió, ¿sí? Y entonces somos parte de la iglesia. Ese candelero que fue labrado y representa a Jesús, pero también fue labrado y representa a la iglesia. Entonces, nosotros somos parte de la iglesia del Señor, somos esos brazos que salen del candelero, el sufrimiento que Él llevó para que su iglesia sea el fruto. Entonces, ese fruto labrado a martillo sugiere, como dice Isaías 53:3-5. Isaías 53:3-5.
Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces la iglesia local, diga, yo soy. ¿Sí? La iglesia local es el fruto del Calvario, ahí donde Dios nos ha colocado. Entonces, aprendamos a valorar como Dios Padre lo valora, porque ha nacido del costado abierto del Salvador. Entonces, nosotros nunca debemos olvidar el origen, ¿sí?, de la cruz. Y dice Éxodo 25:31, y además harás un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. O sea, todo el sufrimiento, todo el golpe que se tenía que hacer, iba a ser de lo mismo, ¿sí? Todo eso iba a producir eso, sus manzanas, sus copas y sus flores. Esto demuestra entonces que el candelero no se hacía por partes, no había un molde fundido, ¿sí?, sino que era una sola pieza, ¿sí? El oro puro era trabajado a martillo. ¿Qué significa en hebreo martillo? Viene de la palabra hebrea mik, M-I-K, Q de queso, perdón, miksha. Así como se oye, Shah, S-H-A-H, Miksha, que significa martillado, forjado en una sola pieza. La palabra martillo también se encuentra en muy pocas ocasiones, pero se usa otra palabra hebrea que es patish. Patish, bueno, es P-A-T-T-I-S-H. Patish, que significa martillo o mazo. Y va relacionado cuando dice Jeremías 29:9. ¿No es mi palabra como dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 29:9. Entonces vemos que la piedra o la roca es símbolo ¿de quién? De Jesús. Así como la roca fue quebrantado, él sabía que le costaría, que sería injuriado, que sería golpeado, que sería humillado, angustiado, afligido, pero la Biblia dice que no abrió su boca, porque él decidió voluntariamente dar su vida por nosotros. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él aceptó el sacrificio voluntariamente. Eso es lo que representa este candelero. El martillo desempeñó su trabajo, golpeó la caña de oro, fue labrado a golpes. Entonces, el hecho de que fue labrado a martillo no solo es un detalle técnico, sino que tiene un significado espiritual, que tiene una conexión con la iglesia y con Cristo. Aquí vemos que si Cristo padeció por nosotros, igual nosotros seremos formados con pruebas, con golpes, con situaciones pasadas por fuego. La Biblia dice que seremos tratados así. O sea, si no estamos separados de Él, estamos unidos a Él. Entonces su iglesia está siendo formada en una iglesia gloriosa, en una iglesia victoriosa. Cada cosa que estás pasando en tu vida, dile gracias Señor, porque estás formando mi vida en ti.
Gracias, Señor, estoy padeciendo, me duele lo que está sucediendo, pero me estás formando. Primera de Pedro 1:7 nos dice claramente este proceso, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Para que haya un oro fino, refinado y puro, se tiene que pasar por fuego. Para quitar toda escoria, todo lo que no, metales, todo lo que no debe de estar ahí. Para que sea un oro brillante, debe de ser refinado por fuego. Y se sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el proceso de Dios en nosotros como el candelero, como parte de la iglesia. Estar formando en nosotros a Cristo. Una pieza unida, una pieza que sabe pedir perdón, una pieza que brilla como el oro, una pieza que se humilla, una pieza que es bondadosa, una pieza que resplandece y da un brillo refulgente, como la vida de Dios. Eso es lo que Dios está formando en nosotros. Imagínense si somos parte de la iglesia y estamos divididos, no está funcionando como el candelero. Era de una sola pieza y estaba unida a Cristo. Si tu vida está unida a Cristo, tú sabes perdonar. Si tu vida está unida a Cristo, tú sabes humillarte. Si tu vida está unida a Cristo, tú das testimonio de la luz. Porque tú le sigues y no andas en tinieblas. ¿Entiende este proceso tan hermoso? Somos el producto de su costado. Somos la novia y Dios nos está limpiando y purificando. Pero dice que todos puedan conocer allá afuera que nosotros nos amamos. ¿Quién es el centro de nuestro amor? Jesús. Jesús es el eje, es la caña, es la base. Entonces la reproducción debe de ser mejor, ¿verdad? Déjese pulir por el Señor. Y ya con esto termino, no terminé mi tema. Me faltan 2 hojas, ¿me deja terminar este punto? El oro, entonces, que es hermoso, en su brillo es uno de los metales más moldeables. Es uno de los metales más moldeables para formar. Y la comparación es veraz. El oro, para que sea puro, es sometido a fuego para quitar toda impureza, y eso representa cómo Dios purifica nuestros corazones y nuestra fe. Es uno de los metales que pueden sacar hilos y sin romperse. Así de moldeable es. El martillo representa el trato de Dios, la prueba, la disciplina, la formación para hacer una obra hermosa. ¿Algunos de ustedes algún día les dieron una palabra que Dios los iba a usar? A ver, pueden levantar su mano, yo quisiera ver sus manos, a ver si nada más con fe y con confianza. Si Dios les dijo, porque dudan, Dios les dijo que los iba a usar. Dios nos quiere usar a todos como iglesia, a unos en una cosa, pero la formación de Dios está para tratarnos a nosotros. No va a usar cualquier cosa, va a usar a alguien que glorifique su nombre. Puedes decirle tú ahí en tu corazón, gracias Señor por estarme tratando, gracias Señor por estarme moldeando, gracias Señor por tu martillo, gracias. ¿Le puedes decir con fe? ¿Estás enojado con Dios? No, ¿verdad? En verdad queremos ser una pieza de oro puro, que brille, que tenga gloria, que manifieste la luz y la vida de Jesucristo. Entonces, el candelero era de una sola pieza y habla de unidad y de un propósito divino. No podemos estar en la iglesia peleados.
No podemos estar en la iglesia divididos. El Señor está trabajando contigo. Dale la buena respuesta. Señor, sigue trabajando en mi interior. Transfórmame. Porque el Señor tiene pensamientos de bien para ti y no de mal, para ver el fin que esperáis, ¿verdad? El candelero entonces habla de unidad y propósito. Y como no estaba dividida, así es la iglesia. Era de una sola pieza. Así como Cristo y su iglesia no deben estar separados, debemos ser uno con Él. Debemos trabajar porque no hay división alguna entre nosotros, porque representamos a Cristo. Representamos a Cristo. No hay moldes para todos. ¿Sí? Somos diferentes cada uno, somos una pieza genuina, diferente, y cada uno de uno se está tratando diferentes, pero estamos unidos a su iglesia, somos una pieza completa, pero diferentes cada uno, ¿sí? El golpe a golpe que Dios está tratando con nosotros es para madurar, para formar la vida de Cristo en nosotros y para poder ser la luz como ese candelero. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Como dice tu palabra, Señor, aquí estamos en esta mañana. No queremos solamente oír una clase más, sino saber dónde realmente estamos parados en este momento. Como dice tu palabra en Isaías 64:8, Señor, que tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro, y que tú eres el que nos formaste. Sí, así que la obra de tus manos, Señor, somos todos nosotros, Señor. Somos la obra de tus manos y tú nos estás formando porque tú sabes la necesidad y la capacidad, y también sabes cada debilidad de los que estamos aquí como parte de tu iglesia, como parte de esos brazos de ese candelero, Señor. Queremos ser útiles en tu casa, queremos ser siervos, queremos ser esa novia, Señor, que se está preparando, pero no lo queremos ver como algo romántico. Queremos de verdad dar respuesta de que tú estás formando nuestra vida y que ha valido la pena, Señor, todos esos golpes del martillo, Señor. Esos golpes que me está formando, esos golpes, Señor, porque el candelero habla de una sola pieza, no había añadiduras en ellas. Esta pieza refleja integridad, Señor. Esta pieza refleja perfección. Esta pieza refleja santidad, Señor. Y nosotros como parte de tu iglesia no queremos tener ninguna añadidura, Señor. Queremos, Señor, ser santos como tú eres santo. Queremos perfeccionarnos en ti, Señor, porque tú estás formando todo esto en nosotros, porque sin tu sacrificio nosotros no podríamos. Por eso vamos a ti, delante de esa cruz, Señor, ahí donde nacimos nosotros, ahí donde tu iglesia nació, y queremos pedirte perdón, Señor, porque en vez de darte una buena respuesta me he enojado, me estoy amargando, estoy enojado con los demás, Señor, por lo que me está pasando. Yo te quiero pedir que me ayudes, Señor, que me ayudes, Señor, a entender qué es lo que estás tratando en mi vida. Señor, que todas esas lámparas o brazos que estaban unidos a la caña de oro, Señor, nos una a ti solamente, Señor, que podamos ser unos en ti, Señor, que nosotros podamos ser testigos de esa luz, una luz que alumbra, una luz verdadera, que aquí en tu iglesia, Señor, puedan conocernos, porque tu amor está en nosotros, porque la luz de tu amor brilla en nuestra vida. Señor, que tu amor nos ayude a perdonar, a esperar, a soportar, Señor. Que ese amor, Señor, que tú has derramado en nuestros corazones, en esa cruz donde tu costado fue abierto por mí, Señor, pueda dar fruto abundante, Señor.
y que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor, que podamos traer luz a aquel que trae oscuridad en su vida, porque tú eres la luz verdadera. Señor, te adoramos y te levantamos como nuestro único Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la luz que alumbra mis tinieblas, tú eres la luz que alumbra mi entendimiento. Yo quiero ser uno contigo, Señor. Yo quiero ser parte de ese brazo que se parezca a ti, Señor. Sigue trabajando en mí, sigue trabajando, sigue formándome, Señor, porque el día vendrá, Señor, y vendrás entre las nubes, Señor, para venir por tu iglesia, para venir por tu novia, para venir por tus creyentes y tus hijos, por el cual pagaste un alto precio, Señor. Te damos gracias y te damos gloria y alabanza, Señor, que de nuestra boca pueda salir un cántico nuevo, siempre, siempre a nuestro Cordero de Dios, que ha quitado todo pecado de mi vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, nada puedo hacer. Quiero invitarle a que